¿Alguna vez has sentido que no importa qué es lo que hagas, se va a malinterpretar, va a estar mal hecho o te vas a equivocar? Bueno, parece ser que eso no solamente le pasa a las personas, sino también a las compañías. Y es que Alibaba, desde 2020, solamente ha visto sus acciones colapsar. Por más iniciativas de eficiencia que han realizado, por programas de recompras, inclusive anunciaron un dividendo, pero nada ayuda a la cotización de la empresa. En este video vamos a hablar acerca del reporte trimestral de Alibaba, una pequeña posición en mi portafolio, una posición que yo inclusive llamaría especulativa, ya que invertir en China es complejo por los riesgos gubernamentales al invertir en ese país. Por otra parte, una de las preguntas principales que llegan a este tipo de compañías que únicamente ven sus acciones colapsar cuando los números parecen estar relativamente bien es ¿qué está pasando con la irracionalidad del mercado? ¿Y cuánto tiempo puede durar esa irracionalidad? Superinversionistas como Joel Greenblatt nos dicen que la irracionalidad no suele tardar más de 3 años, con lo cual ese no suele tardar más de 3 años es la palabra clave. Esta empresa estaba en los más de $300 por acción en el 2020, para estar actualmente no en los 78 que estaba al inicio de esta semana, sino para estar en los $70 en los cuales está cerrando esta semana, después de su reporte trimestral con una capitalización de mercado de una de las compañías que fue una de las más grandes de todo el mundo en los $184,000 millones de capitalización de mercado. Entonces esta compañía tiene presión gubernamental, tiene presión de los inversores y además sus resultados que publica son únicamente aceptables. Inclusive algunos los llamarían mediocres por no decir otra palabra. Pero la evaluación puede ser la parte más interesante de esta compañía, ya que estamos hablando de una compañía que tiene más de $60,000 millones en efectivos e equivalentes de efectivo, junto con las inversiones en el corto plazo. Y su capitalización de mercado es de 3 veces el efectivo que tienen, además de que están generando aproximadamente entre 20 y $25,000 millones anuales en flujos de efectivo. Con lo cual, bueno, tienes una evaluación de una compañía sumamente baja. La duda que surgía inicialmente con esta empresa y con las empresas en China era si el gobierno iba a permitir que retornasen valor a los accionistas. Y la respuesta está siendo que sí. El gobierno chino lo hemos visto estar tratando de interferir un poco en el mercado para hacer que vuelvan a subir las acciones en China. Por ejemplo, bloquearon la posibilidad de hacer short selling o de vender en corto en China. Y mientras que en el corto plazo ayudó ligeramente a las valuaciones, a las cotizaciones en China, subieron las empresas un 3, un 4%, después de una semana esas noticias ya no son relevantes. Ahora lo que es relevante son los números de la compañía, qué es lo que nos están publicando. Y aunque una de las cosas que está emocionando bastante es la efectividad de las recompras de acciones que está realizando Alibaba. ¿Por qué? Bueno, porque cada vez que recompran acciones a la evaluación actual de la compañía, podríamos pensar que están retornando un montón de valor a los accionistas. ¿Y sabes qué fue lo que hicieron? Nos anunciaron que van a aumentar su plan de recompras en $25,000 millones más para 2027, con lo cual ya tienen más de $35,000 millones aprobados para hacer recompras de acciones, lo que equivale a un 18% de la compañía a la evaluación actual. La compañía podría darnos o podría retornarnos en valor a los accionistas aproximadamente un 18%, pero lo que nos dicen es que, o lo que nos comunica el CEO es que va a recomprar aproximadamente un 3% de las acciones anualmente. El año pasado recompraron 3.3% de las acciones. Entonces, aunque el plan de recompras es grande, lo van a estar realizando poco a poco y con eso nos van a estar retornando aproximadamente un 3% en valor de recompras de los inversionistas más el dividendo que nos anunciaron. Ahora, ¿qué generaron este último trimestre? ¿Cuáles fueron los números? Generaron un flujo de efectivo de $8,000 millones, bastante por debajo de lo que publicaban hace un año. Y bueno, las ventas para esta compañía fueron de $36.6 mil millones, un increíble crecimiento de únicamente un 5% para esa compañía que se esperase volviese a retornar a tener crecimiento de más de un 10% o de doble dígito para este momento. Además de que tuvo utilidad por acción que estuvo dentro de lo esperado por analistas, un poco por encima, $2.67 por acción a comparación de los $2.64 por acción que se esperaban, pero fallan fuertemente en la utilidad neta.
De hecho, la utilidad neta a comparación de hace un año, en este trimestre, cayó un 60%. Y no porque no hayan crecido en ventas, que ya lo vimos, crecieron un 5%, sino porque están destinando un poco más dinero a tanto marketing como a inversiones. Y eso nos deja claro el equipo directivo. Se están centrando en el consumidor. Es una de las cosas principales en las cuales ellos van a estar invirtiendo. Quieren mejorar la experiencia de los consumidores para poder competir en China, lo que nos lleva a pensar de la competencia. No sé si algunos de ustedes ya habían escuchado esa preocupación que existía por los inversores de Alibaba de que Pinduoduo podía ser una de las compañías que se comiese mercado de Alibaba. Ya que sí, Alibaba tiene a AliExpress, pero Pinduoduo es dueño de Temu. Eso en el aspecto internacional. Dentro de China también estamos viendo que es bastante competitivo el mercado con JD.com, con Alibaba y con Pinduoduo. Ahora, ¿qué pasa con los distintos segmentos de esta compañía? Estamos hablando de que Alibaba, el sector de la nube, sigue creciendo muy cercano al cero, sigue creciendo a ritmos de inflación. La nube creció en un 3%, aunque sí mejoran los márgenes, tienen un margen EBITDA de aproximadamente un 8%. El comercio interno en China únicamente creció en un 2% año con año, pero una vez más es crecimiento. Están retornando crecimiento, aunque es un crecimiento sumamente bajo. El comercio internacional tuvo un crecimiento muy fuerte, pero también genera pérdidas. El margen EBITDA es de aproximadamente un 11% negativo, o sea, un 11% de pérdidas del margen EBITDA para el comercio internacional, que creció en un 44% a comparación de hace un año. El segmento de logística, Xianyao, está creciendo con bastante fuerza, 24% de crecimiento a comparación de hace un año. Se nos mencionaba que ese podía ser el primer segmento que saliese como IPO y de eso hablaremos un poco más adelante. Por si no recordaban de que Alibaba, para retornar valor a los accionistas, había planteado el hacer spin-offs, el separar los segmentos de negocio, manejarlos de manera independiente, o que cada uno de esos tuviese la capacidad de recaudar capital por sí solo. Además de esto, los servicios locales también aumentaron un 13% de crecimiento en ingresos a comparación de hace un año. El margen bruto para la compañía fue de un 40%. El margen bruto fue relativamente bueno, aumentó en un punto porcentual a comparación de hace un año, pero el margen operativo, ahí es donde empiezan los fallos. El margen operativo fue únicamente de un 9%, disminuyó 5 puntos porcentuales a comparación de hace un año. Y recuerdan que les dije que la utilidad neta cayó en un 60% a comparación de hace un año. Bueno, lo vemos en el margen de la utilidad neta, que fue de únicamente un 4%, cayó 14 puntos porcentuales a comparación de hace un año. Entonces la rentabilidad de la compañía, algunos dirían, está desapareciendo. Pero lo que nos comunica el equipo directivo es bastante claro. Esto va dentro de sus expectativas. Están invirtiendo en marketing y están invirtiendo en nuevas herramientas. Además de que sí, el CAPEX aumentó este trimestre. Están desarrollando mucho más su negocio. Y parece que ya terminaron con los esfuerzos de eficiencia. De hecho, los premios en compensación en acciones vieron una disminución de un 29% a comparación de hace un año. Algo bastante positivo para nosotros los inversionistas. Las recompras de este trimestre fueron de 2.9 mil millones de dólares y el efectivo actual que tienen son aproximadamente, junto con las inversiones a corto plazo, de 68 mil millones de dólares. Recordemos, una capitalización de mercado de 184 mil millones de dólares y el efectivo que tiene la compañía es de 68 mil millones de dólares. Una compañía que por valoración es bastante atractiva, con un negocio que no se está deteriorando, simplemente ha dejado de crecer y tiene que retornar a crecimiento. Eso es lo que nos dicen. De hecho, el CEO, las palabras del CEO son: la prioridad es reiniciar el crecimiento de los negocios principales. Nos habla del e-commerce y nos habla del segmento de la nube. Además, están esperando aumentar las inversiones para mejorar la experiencia de los clientes, que eso es en lo que se están centrando, mejorar la experiencia de los clientes, tanto en Taobao y Tmall, que son los segmentos de venta de e-commerce dentro de China, además de mejorar los productos que ofrece la nube, centrándose muchísimo en productos de inteligencia artificial para poder retornar a tener crecimiento en el segmento de la nube y mantener momentum en el comercio internacional. Quieren tener presencia en el comercio internacional. Vemos que han estado teniendo bastante éxito en España o en una gran cantidad de los países en Europa. Tienes 5 días para que se entregue tu producto, lo cual lo pone como una opción bastante interesante para los consumidores. Y entendemos que Alibaba está concentrada en poder mejorar su experiencia para los consumidores y en retornar a tener crecimiento, un crecimiento de doble dígito idealmente. ¿Cómo empiezan a hacer esto? ¿Cómo podemos ver esto? Con iniciativas como, por ejemplo, cambiaron el equipo administrativo del segmento
de Tmall y Taobao, que es la venta de e-commerce dentro de China, y además de esto están aumentando la cantidad de comercios que tienen. Aumentaron los comercios que venden dentro de estas plataformas en un 10% a comparación de hace un año. Y las spin-offs, con lo cual planean retornar valor a los accionistas o desbloquear valor como lo llamaron, no llegan pronto, ya que nos dicen que tienen paciencia y que están esperando a que mejoren las circunstancias del mercado para poder retornar valor de manera óptima. En mi opinión, ese es el enfoque adecuado, el permitir que el mercado, que la perspectiva del mercado mejore antes de hacer esos spin-offs. Aunque sí, esa es mi opinión, también puedo estar equivocado al igual que el equipo directivo. Porque ¿cuándo es que va a mejorar esa perspectiva? Van 3 años que la perspectiva de invertir en China no solamente no mejora, sino que continuamente empeora. Y se acercan las elecciones presidenciales para los Estados Unidos. El cambio de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos podría impactar la relación Estados Unidos-China de tanto una manera positiva como de una manera negativa y aplazar todo esto. La irracionalidad del mercado, que ya lleva más de 3 años en China, podría aumentar y no se tendría que volver irracionalidad, sino que la perspectiva del mercado, la percepción del riesgo de invertir en China podría ser tal que simplemente las valuaciones para las compañías en ese país se queden cercanas al punto en el que están actualmente. La pregunta para mí sería si estoy dispuesto a mantener paciencia en esta posición, una posición que es relativamente pequeña en mi portafolio. Tengo un 7% del portafolio dividido entre Alibaba y Tencent, que son las 2 compañías más grandes en China. 2 compañías que en mi opinión están haciendo las cosas muy bien, que están invirtiendo en mejorar sus negocios, que continúan teniendo crecimiento, aunque un crecimiento mucho más bajo a lo que anteriormente se esperaba, pero tienen iniciativas para retornar valor, tanto en dividendos como además en la propuesta de separar o de realizar spin-offs en el caso de Alibaba y en el caso de Tencent han estado retornando valor al momento de separar inversiones que anteriormente tenían y repartiendo eso como dividendos especiales. En el caso de Alibaba actualmente acaban de anunciar su primer dividendo y son bastante efectivas las recompras al precio que tienen las acciones en estos momentos. Inversionistas, invertir en China no es para todos y tampoco es necesario. Se habla de la diversificación constantemente y claro que puedo estar completamente equivocado. Cada quien debe de realizar su análisis y tomar sus propias decisiones. Yo estoy aquí para compartir qué es lo que yo estoy haciendo. Y lo que yo estoy haciendo es mantener una posición en China, tener esa exposición, pensando en que en realidad estas compañías deberían de cotizar al menos al doble de lo que están cotizando en estos momentos. Ver las acciones de Alibaba por encima de los $140, para mí en los próximos trimestres, no es una locura. Las cosas pueden cambiar y pueden cambiar rápido. La empresa está haciendo las cosas bien y tienen que continuar haciendo las cosas bien. De deteriorarse más, de empezar a realizar o a tener pérdidas, eso ya cambiaría los fundamentales de la compañía y me forzaría a tomar la decisión de vender las acciones sin importar cuánto han caído. Mi optimismo por sobre esta empresa es elevado, más con la situación económica en China, que podría empezar a mejorar los próximos trimestres. Junto con todo esto, estar expuesto a una economía que tiene crecimiento y que se espera sea una de las economías principales, luchando junto con Estados Unidos por ser la economía más grande de todo el mundo, me permite tener paciencia, la paciencia suficiente para mantener esta posición. Recordemos que no es necesario buscar oportunidades complicadas. Alibaba es algo bastante complicado, no es para cualquiera. Yo en lo personal, si pudiese volver al 2021, cuando comencé a adquirir las acciones de Alibaba, volvería y no lo haría. No adquiriría posición en Alibaba. Buscaría otras oportunidades. Me hubiese centrado en seguir la decisión que yo había tomado en 2020. Nunca volver a invertir en empresas en China. Aunque tuve buenos rendimientos para 2020 con mis posiciones en China, yo dije el riesgo es bastante elevado como para seguir centrándome en encontrar o buscar oportunidades allá. Pero en la caída, en el colapso que tuvieron estas acciones en 2021, mientras todo lo demás subía en precio, dije, ¿sabes qué? Demos una oportunidad a esta inversión en valor por cuánto han caído. ¿Y cómo fue el premio? Bueno, el premio fue que las acciones cayeron un 50% más. Inversionistas, solamente quiero dejar claro que sí, estoy optimista sobre esta compañía. Que sí, las acciones, verlas por encima de los $140 para mí es bastante asequible en los próximos trimestres. Aunque todo puede pasar, estoy invertido en China, el negativismo puede aumentar. Pero tengo que mencionar por qué es que mantengo esta posición. Y es que cotizando a menos de 9 veces sus flujos de efectivo, o si descontamos lo que ya tienen ellos en caja, cotizando a menos de 5 veces o aproximadamente 5 veces sus flujos de efectivo, para mí sigue siendo una oportunidad, considerando los riesgos.
La posibilidad riesgo-beneficio para mí sigue siendo lo suficientemente atractiva como para mantener esta posición con paciencia. Inversionistas, ahora sí, hasta aquí les dejo este video. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.